Bien, continuamos con más información y un título que nos propone nuestro entrevistado, economista, filósofo Horacio Facio, y el gobierno tropezando con la ética. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, muy bien. Varios temas, ¿no? En esta situación respecto al juez Lijo, respecto a el senador, si está bien, está mal la expulsión. Contame un poco cómo estás viendo vos la situación. Bueno, es interesante, Santiago, ver estos hechos que prácticamente aparecen eh, casi al año de la gestión de la actual administración. El primero fue, ya hace unos meses, la propuesta del juez Lijo en la Corte Suprema, que lo planteamos como un problema de alguna manera ético por el hecho de que fue cuestionado por parte de sus pares, cámaras empresariales, de alguna manera incluso medios de comunicación, pero con fundamentos, con argumentos, el historial de sentencias, su modus operandi, digamos, su forma de trabajar, de analizar, de retrasar incluso sentencias, fue cuestionado. Cuando esto es así, plantea una especie de alguna manera, el plano, si es correcto o no es correcto, digamos, proponerlo. Ese fue el primer hecho que apareció en el transcurso Claro. de este año, planteando, digamos, incluso alguna cuestión probable, pero incomprobable, de acuerdo con parte de la oposición referido al tratamiento de eh, causas pendientes. Acá no importan los nombres, pero sí importa la posibilidad de haber acordado una negociación respecto al nombramiento del juez Lijo en la Corte Suprema y el tratamiento de causas pendientes en la justicia. Prueba de esto, y con esto termino este primer punto, fue el hecho de que se dio el aval por la oposición mayoritaria, la primera minoría del Senado, a la designación del juez Lijo, lo que significaba de alguna manera una especie de transparentar un acuerdo Claro. que existía. Ahí te El pregunto segundo, porque, claro, sí, cronológicamente viene la ficha limpia y te lo preguntaba a propósito del juez si también incluía algún apartado para la elección de la corte o de los jueces respecto al mismo ítem de la ficha limpia. yo creo que justamente también en este caso se ha dado ya en forma más evidente y clara, frontal casi diría, digamos, dejar de lado el aspecto eh, ético de incluso del cumplimiento de una promesa, porque recordemos que el actual presidente en su condición de candidato aseguró de alguna manera que en su discurso inaugural, creo que fue en este año, eh, aseguraba la tramitación, la elevación del proyecto de ficha limpia. Ahí, curiosamente, también digamos, se detiene su tratamiento en el Senado con muchas desprolijidades, pero sí apuntando a la posibilidad de un acuerdo que tiene que ver, como muy bien vos lo estás relacionando con el caso anterior y algún otro caso ya más específico de Claro. posibilidad de que se pueda candidatear, digamos, candidatos justamente que hayan tenido un doble conforme en la justicia. El caso último, que es el caso de este senador
pescado infraganti, en madrugada, en las condiciones que todos sabemos y que no vale la pena repetir, es un caso también que se inscribe en los límites entre la acción política y una ética cuestionable, Claro. porque no es que signifique que el dinero con el que se lo encontró en la madrugada en la frontera con nuestro hermano país del Paraguay sea producto de alguna coima, en fin, no es eso exactamente, o por eso, digamos, eso es absolutamente incomprobable y yo no apuntaría a eso. Claro, y abramos un paréntesis, Horacio. Había posibilidad de blanqueo. En otro momento se ha encontrado funcionarios con dinero, pero no era momento de blanqueo. Quiero decir que esto es una impunidad y una negligencia tal de no decir, bueno, blanqueo se los doy. Además se los podía dar a Juan, que lo blanquee, lo saca y te los da. Por eso digo, es difícil. Absolutamente. Esto, con los antecedentes de este senador, huele a... Volvemos a ver aquí la aparición de una constante en algunas acciones del gobierno, que es improvisación y desprolijidad respecto al hecho de que no se supo de alguna manera actuar en forma unívoca, digamos, buscando complementar un futuro claro, digamos, una acción concreta. Esto no pasó y de ahí el resultado de algo que aparentemente iba a salir de otra manera, pero no me interesan acá, Santiago, los detalles, sino me interesa de cómo se puede haber conectado el gobierno para lograr un fin importante. Para él hay que reconocerlo, como fue en su momento la ley Bases, a una persona que ya tenía antecedentes, porque una cosa es que nos enteremos nosotros por la jueza Arroyo Salgado, que manifiesta públicamente que viene de hace años siguiendo el tema de este senador por causas de corrupción, que también fueron públicas, porque esa empresa de seguridad salió públicamente a reconocer los hechos, una empresa de seguridad que habría digamos, llegado a un acuerdo con este senador en su momento. Es decir, la pregunta es la siguiente: ¿el fin justifica los medios? Que es una pregunta interesante. Es decir, el fin de lograr la promulgación de la ley de base justificaba recurrir a personas no confiables por los antecedentes, que nosotros podemos conocerlos ahora, claro, pero el gobierno tiene los elementos para saber perfectamente quién es quién en estas cuestiones, y si no... Te pregunto esto, claro, te pregunto, Horacio, porque en el inicio de la campaña se habló mucho del pago de estas designaciones o de los cargos, y es extraño porque es un representante de la Unión por la Patria. Sin embargo, el oficialismo lo quiere salvar diciendo que fue una sesión que no tenía, que estaba visa de nulidad porque estaba la vicepresidenta en el ejercicio de la Cámara y sin embargo debería estar como presidenta por la falta del presidente. ¿Qué es este embrollo? ¿Para qué, Horacio? Finalmente nadie sabe de qué lado está este senador, quién es, a quién representa. Muchos ponían la foto "es tuyo", otros decían "es tuyo". ¿Cuál es la verdad? Bueno, es interesante lo que planteás. Y la verdad es que un poco este tipo de senador es un poco de todos, como decir, es un poco... Es comprable. Que pone el mejor precio. Claro. A ver, pero vos haces mención a la campaña, a los principios con que venía a gobernar la actual administración, y esto estaba claramente fuera de todo tipo de posibilidad. Pero lo interesante acá no es el dicho anecdótico de los detalles, digamos, de cada uno de los tres casos que estamos mencionando: el caso Lijo, el caso de la ficha limpia
y el caso de este senador, sino es el hecho de por qué el gobierno incumple sus promesas y si tiene con qué hacerlo. Y aquí viene lo interesante. Es probable que desde el punto de vista económico, de la marcha económica, que es una de las calificaciones buenas que tiene este gobierno, a corto plazo esto no influencie. Pero a mediano y largo plazo, yo creo que el gobierno no tiene claro que esto sí tiene mucha influencia con la visión estratégica que puede tener cualquier empresario, inversor, no solo del extranjero, del propio país, respecto a cuáles son las reglas institucionales. Lo que quiero decir con esto redondeo, que está muy bien que la economía vaya bien, que se baje la inflación, que apunte al crecimiento y otras medidas como el tema de la seguridad y el control de las calles. Pero eso no alcanza a largo plazo si uno no tiene la seguridad de reglas institucionales que se enfrentan a este tipo de prolijidades, mamarrachos institucionales, podríamos decir, y de alguna manera actitudes desvergonzadas como un senador a las 2 de la mañana en la frontera con Paraguay. Sin duda, Horacio. Perdón, recordemos, Santiago, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sin duda. Vamos a ver qué pasa, cuánto empieza a opacar a la ética la economía y cuando la economía empieza a dejar un poco de luz, empieza a darle luz a la ética, ¿no? Esto es un poco lo que siempre venimos viendo con vos, por eso la filosofía y la economía son nuestro gran hacedor para entender un poco qué es lo que pasa, no solamente económico, sino también hay una parte que la ética nos mueve y es importante. Gracias, Horacio.